Buenos días a todos, mi nombre es Silvina Brusca y les doy la bienvenida al tercer día de las Jornadas Unidas. A continuación daremos comienzo a las actividades con la charla del doctor Juan Domingo González, titulada Modelo de Scattering acústico acoplado basado en el método de los elementos de contorno y aplicación. El doctor Juan Domingo González es licenciado en Matemática Aplicada de la UBA y finalizó el doctorado en Matemática también en la UBA bajo la dirección del Víctor Joay en el 2019. Sus áreas de interés son la modelación numérica de fenómenos acústicos y la estadística y el análisis de datos en general. Desde el 2010 trabaja en actividades de investigación y desarrollo en el Departamento de Propagación Acústica, que tiene doble dependencia, de la Dirección de Investigación de la Armada y de la UNIDER. Agradecemos a Juan por su participación y lo invitamos a iniciar con su exposición. Cuando quieras, podés comenzar, Juan. Bueno, muchas gracias por la presentación y poder darnos la oportunidad de contar un poco lo que hacemos en el Departamento de Propagación Acústica. Bueno, como el nombre lo indica, es el Departamento de Propagación Acústica. Las ondas de sonido se propagan de manera muy eficiente en el medio oceánico. Entonces, a la derecha se puede ver una modelación de 3D de cómo se va perdiendo, cómo son las pérdidas por transmisión a lo largo de que el sonido recorre un rango. Por medio de una simulación numérica, en el punto rojo se ve es un evento impulsivo, puede ser un terremoto o una explosión, y entonces se ve cómo estas ondas se propagan y cuánto van perdiendo por interacción con los contornos, como el hecho, la interfaz agua, agua de mar, atmósfera o los fondos marinos. Ese es un aspecto que estamos interesados en modelar, y otro aspecto está representado en la figura izquierda, donde las distancias intervinientes ya son más cortas, es un fenómeno más bien local, que es que este sonido, cuando se propaga, se encuentra con dispersores de volumen que afectan su propagación y, bueno, interactúan también. Entonces, a la izquierda se ve una onda propagándose en un medio, que suponemos agua de mar, y empiece a interactuar con un objeto. Entonces las ondas se deforman, generando perturbaciones en todas las direcciones. Ese fenómeno se llama scattering y, bueno, está cuantificado por un parámetro que se llama fuerza de blanco o target strength, TS. Y, bueno, en lo que nos vamos a enfocar hoy vamos a hablar un poco de los esfuerzos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo en modelar situaciones como la de la izquierda, cómo interactúan las ondas de sonido con dispersores de volumen. En particular, esto tiene aplicaciones para acústica pesquera y también para detección de objetos en el mar. Conceptualmente, uno tiene un objeto, llega una onda incidente, digamos, y, bueno, el resultado de la interacción entre la onda incidente y el objeto genera ondas que se propagan para todos lados. El fenómeno está gobernado por la ecuación de Helmholtz. Primero uno tiene que independizarse del tiempo, pero bueno, una vez que uno se independiza del tiempo, suponiendo ondas armónicas, el problema se reduce a calcular la ecuación de Helmholtz, que con alguna condición en el borde, y una condición, esto que es un límite, es una condición de radiación, la condición radiativa de Sommerfeld se llama, que implica que el campo acústico se apague como 1 sobre R, pero de una manera muy precisa. Entonces ese es el problema que queremos trabajar, ¿no? Bueno, un poco de historia. El Departamento de Propagación Acústica tiene sus orígenes en 1970 aproximadamente, bajo la dirección de Novarini, Jorge Novarini. Después continuó Marta Milú entre 1990 y 2010, y actualmente está dirigido por
Silvia Blanc, que es física de exactas, desde 2011 hasta hoy. En 2011 empezamos con modelos computacionales intensivos de scattering, y bueno, un primer informe técnico de Blanc y Milú en 2009. Después hicimos un informe técnico computacional con Igor Prario, que es un físico del grupo. Y bueno, finalmente en 2015 pudimos publicar, en colaboración con un investigador del INIDEP que se llama Adrián Madeirolas, que está en el Gabinete de Hidroacústica, un paper en acta acústica de modelación de scattering por esferoides prolados. Lo que hicimos fue suponer que hacer una aproximación para percas eran que los peces los suponíamos como dos esferoides, un esferoide gris que está representando el cuerpo y un esferoide blanco que está representando la vejiga. Entonces, de alguna manera, cuando el sonido viene propagándose, interactúa, penetra en el tejido del pez y después interactúa con la vejiga. La vejiga está llena de aire y entonces las propiedades acústicas del aire son muy distintas a las del medio, y entonces, producto de eso, se da una gran respuesta debido a las vejigas natatorias que están llenas de aire. En cambio, como en el agua, la densidad y la velocidad de sonido es muy similar a la densidad del tejido del pez, y entonces en ese lugar la onda se deforma, pero poco. La manera de hacer esta cuenta, bueno, dependió en parte de una cuenta muy precisa, de una implementación computacional de unas funciones esferoidales proladas que, bueno, nosotros implementamos parte del código y pudimos hacer este desarrollo en serie infinito, entre otras cosas. También comparamos con datos y validamos el modelo. Bueno, esto que puse un poco es una nota de difusión que hizo el INIDEP en 16 de marzo de 2016, un poco contando, porque a veces es más fácil que otro explique lo que uno hizo, fundamentalmente por eso. Y bueno, lo que hicimos con este modelo es así como dice: se trata de un modelo matemático implementado en un software de PC que permite predecir cómo serían los ecos que se obtienen de los peces cuando un barco enciende una ecosonda en el mar. A la derecha se ve alguna de las salidas del modelo, y acá se ve a Ariel Cabreira, que es un biólogo trabajando en el INIDEP, que está usándolo. De alguna manera, acá quiero resaltar que, bueno, este modelo fue usado con éxito para estudiar el eco de especies tales como anchoita y la caballa. Y bueno, en 2016 había especies que nos interesaba modelar y que este modelo no se adecuaba muy bien. Entonces, bueno, acá ya estaba anticipando eso en la nota, que se quería extender el ámbito de aplicación a especies como merluza común, polaca y merluza de cola, entre otros. Bueno, esta es un ejemplo de cómo es la anchoita, digamos, con respecto a sus características principales. En la parte de arriba es una tomografía de anchoita, en rojo se ve la vejiga natatoria y en azul sería la superficie del cuerpo de la anchoita. Esto que se ve así en realidad son mallas, en el sentido de que son muchos triangulitos, uno pegado al lado del otro, pero como son tan chiquitos da una impresión de que es una superficie continua, pero en realidad es un poliedro. En la parte inferior está la modelación que hicimos para anchoita, por ejemplo, en donde pusimos un esferoide grande, representado por una especie de alambres, y después pusimos dos esferoides chiquitos que representan las dos cámaras que en teoría están representando la vejiga del pez. Esto, a pesar de que parece un modelo un poco brusco, la verdad es que da muy buenos resultados cuando uno lo compara con datos experimentales, en el sentido de que estos tres objetos, estos tres esferoides, se aproximan bien a la realidad. Pero hay veces que cuando quisimos hacer esto para merluza, lo que se ve acá es el resultado de una tomografía de merluza, en rojo la vejiga y en gris el cuerpo. Cuando queríamos poner esferoides prolados para este cuerpo, no nos daba bien
principalmente porque la vejiga, si ven a la derecha, tiene una superficie muy plana, y los esferoides prolados, que bueno, si bien no lo dije, son como pelotas de rugby o como habanos, tienen una curvatura diferente. Y el scattering, por esa curvatura, es sensible los resultados del scattering son sensibles a esa curvatura. Así que cuando queríamos modelar con esferoides no podíamos hacerlo. No nos daba bien. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue, con mucho esfuerzo, generar un modelo que tome geometrías arbitrarias y además que considere de alguna manera la interacción de forma más correcta que antes entre la vejiga y el cuerpo del pez. Lo que hacíamos con los esferoides era calcular el scattering por un esferoide separado, que representaba el cuerpo, calcular el scattering por la vejiga, y después sumar esas dos cosas coherentemente. Eso era una aproximación que a veces funciona bien, como vamos a ver, pero lo que no estaba el modelo era acoplado, como que la vejiga y el cuerpo del pez no se veían entre sí. Entonces, los dos objetivos que teníamos era hacer un modelo para geometrías arbitrarias, como estas, y también considerar correctamente el acoplamiento entre los dos fenómenos. Y bueno, entonces, bueno, lo hicimos, y como resultado de todo ese esfuerzo publicamos en 2020, este año, un paper que tiene que ver con eso. Utilizamos el método de los elementos de contorno aplicados de manera acoplado para una configuración pez vejiga natatoria. Entonces el objetivo de la charla es también contar un poco cómo llegamos a esto. Bueno, el problema computacionalmente es muy intensivo. Ahora después vamos a repasar las dimensiones, pero con la adquisición de un server, de un clúster de desarrollo que compramos con un PIDEF, bueno, pudimos atacar este tipo de problemas. No es que podemos atacar cualquier problema, porque las exigencias computacionales seguimos estando con insuficiencia para atacar algunos otros problemas, pero para estos problemas como los que les voy a contar, los pudimos hacer con el clúster de desarrollo que compramos con un proyecto PIDEF. Bueno, a la izquierda se ve un submarino que se puso como un pijama, parece, que lo que está representando es una onda que carga de alguna manera superficialmente al submarino, y entonces la separación entre los picos tiene que ver con la longitud de onda o con frecuencias muy altas. Cuanto más alta es la frecuencia, el problema es más difícil porque como que el mundo se ve de manera más precisa. Necesitas reproducir cada detalle de la geometría. Pero bueno, cuando la onda es muy, muy alta, cada pedacito de superficie local se puede pensar como un plano, como un pequeño plano. Y entonces ahí el scattering para un plano es más o menos fácil, y después se pueden sumar las contribuciones. Esa es una aproximación, es un método aproximado que se llama aproximación de Kirchhoff, que la contó, este trabajo lo contó Edmundo Labia en el congreso anterior de UNIDEF, pero bueno, nos permitía calcular el scattering por un submarino. De alguna manera, esto de submarino que se ve, los países escandinavos trabajan en determinar cómo es la respuesta acústica de los submarinos de sus fuerzas, y bueno, pero como son sensibles, no pueden estar compartiendo planos de submarino y demás, ellos se pusieron de acuerdo y generaron un marco de referencia, un submarino que se llama BETSI, que son datos públicos, digamos, porque es un submarino que no existe. Y entonces, bueno, nosotros, para estar en sintonía con los demás desarrollos en el área, bueno, generamos una malla de este submarino BETSI, y es el que estamos mostrando. Para que nos demos una idea de cómo es el problema, ahí está en el medio el submarino, y después tiene una esfera alrededor, y cada punto de la esfera nos está indicando una dirección.
Lo que hay que imaginarse, por ejemplo, cuando uno ve el Polo Norte y ve que hay un rojito, significa que la respuesta acústica en esa dirección son aproximadamente de 30 decibeles. Lo que hay que pensar también es que uno no está midiendo cerca del submarino, sino que está lejos, y entonces es en la dirección. En campo lejano, si vos estás muy lejos del submarino y lo insonificaras desde arriba, recibirías 30 decibeles. Por otro lado, si se insonificara desde la punta, si vos pudieras insonificar desde la punta del submarino, entonces recibirías menos 15 decibeles. Una variación muy grande para el mismo objeto. Bueno, esto nos llamó la atención al principio, pero bueno, después encontramos que en algunas publicaciones reportaban este orden de magnitud en los valores. Bueno, entonces acá lo que hacemos es, cuando resolvemos este problema, usamos la aproximación de Kirchhoff y ya no estamos usando no estamos resolviendo la ecuación de Helmholtz, estamos usando una aproximación. Y esto pierde validez cuando las longitudes de onda son muy grandes o las frecuencias son chicas en comparación con el objeto. Otro defecto que tiene es que las condiciones de contorno son solo impenetrables. Y lo que sí tiene muy bueno es que la geometría del objeto son mallas. Bueno, entonces, esto bueno, estuvo publicado en 2018 en un trabajo que está en Mundo Labia y otros más, Silvia Blanqui, otros más. Bueno, volviendo a las mallas, acá lo que nosotros queríamos hacer era pensar que la onda acústica penetraba en el objeto, rebotaba y tenía en cuenta las imperfecciones, digamos, de las vejigas y demás. Entonces, para hacerlo, nos fijamos qué habían hecho, qué antecedentes había anteriormente. Bueno, había un montón. Voy a pasar rápido esta parte por una cuestión del tiempo. Pero bueno, básicamente ya se sabía calcular scattering por superficies de malla, digamos, por superficies que son un conjunto de triangulitos. Acá hay algunas referencias. Bueno, todas estas personas trabajaron un montón. En 2015 se juntaron todos, o bueno, casi todos, los principales referentes, hicieron un trabajo en conjunto con 10 autores y compararon muchos modelos. Y la única solución que era acoplada, que presentaron, es la de la esfera, que estaba resuelta hacía muchos años. Después, en 2006, aparecieron algunas soluciones, algunas propuestas que consideraban el acople cuerpo-vejiga correctamente, pero bueno, no lo hicieron para mallas, lo hicieron para geometrías sencillas, no para mallas. Bueno, y entonces lo que uno veía era que no había evidencias en publicaciones internacionales de un modelo de scattering acoplado para geometrías complejas con rigurosidad matemática. Por ahí había todo esto, existía, pero no aplicaba a peces. Entonces, una de las cosas que hicimos en el paper, bueno, fue adaptar la teoría al caso acústico. La teoría ya estaba desde 1978 en una publicación de CRES. Había que tener también capacidad instrumental, como los servers que teníamos con el PDF. Bueno, desarrollamos programación en paralelo. También había que pelearse con las geometrías. Nosotros recibíamos un archivo STL, entonces teníamos que poder de alguna manera controlar los triángulos, saber cómo tomar los triángulos, cómo recorrerlos. Y bueno, una cosa muy, muy significativa también son los trucos de cálculo numérico, porque ahora vamos a ver las integrales que tenemos que resolver son difíciles de alguna manera. Y bueno, está programado en Julia. El modelo lo voy a pasar rápidamente. El modelo teórico son dos objetos, uno que está inmerso, uno adentro del otro, digamos, y la onda incide, penetra y después interactúa con la superficie gamma 2 que estaría representando la vejiga y la superficie gamma 1 estaría representando el cuerpo.
Entonces que nos dan 4 condiciones de contorno que tienen que satisfacer. Y bueno, la manera de hacerlo es por medio de ecuaciones integrales. Planteamos que el campo es una combinación de 2 integrales de superficie, según la región en la que estamos, o 4 integrales de superficie. Y estas integrales de superficie lucen como están acá abajo. Y bueno, la dificultad de calcular las integrales tiene que ver con que hay que computar una integral con algo que revienta, porque hay un x menos y abajo que aparece dividiendo. Después, si alguien quiere detalles del modelo, puede preguntarme o contactarnos personalmente. Cuando uno aplica las condiciones de contorno a esa expresión integral de las soluciones, obtiene una ecuación integral sobre las superficies de interés. Y entonces esto es una ecuación abstracta con operadores. Las incógnitas son funciones, las incógnitas de estas ecuaciones son funciones que tienen como dominio la superficie de los objetos. Después se hace un proceso de discretización, cada una de esas ecuaciones integrales se puede transformar en una cosa discreta, y entonces los coeficientes de esa discretización son las incógnitas del problema. Nos queda como acá, un sistema de ecuaciones en bloques de 4×4. Cada uno de estos bloquecitos que están en negrita son matrices. Y en su versión final, lo que uno obtiene es que los scattering de sonido hay una incógnita por cada triangulito de la malla del pez, y entonces se suma de alguna manera esas incógnitas. Cuando uno las resuelve, las suma y las agrega todas juntas en una cuenta que tiene que hacer multiplicar unos pesos por una integral, que esta es una integral más sencilla, porque no revienta como las otras. Y entonces acá se ve un poco el acople. Ponemos un numerito por cada triángulo. Y entonces, y un numerito por cada triángulo que está adentro para el cuerpo interno, digamos. Entonces, cuando hacemos todas las cuentas, llegamos a una matriz, a un sistema matricial de la forma A por un vector igual a datos de borde. Y entonces el acople se ve acá. Los números que ponemos en el cuerpo interior se relacionan con los números que ponemos en el cuerpo exterior por medio de esta matriz A. Y entonces eso indica un poco el acople, que es lo que no estaba hecho en esta área. Bueno, las matrices, esto no es para que lo entiendan, simplemente para contarles que, bueno, son cuentas muy largas y desde el punto de vista teórico, y también son cuentas, implementar estas cuentas y no equivocarse en nada es algo muy difícil también. Estamos meses desarrollando esto, pero sobre todo hay una parte, que acá está representada por la piedra móvil que estaba en Tandil, que se cayó, creo, bueno, el siglo pasado. Bueno, nos da la sensación de como que hicimos un montón de cuentas y después las implementamos, y es muy fácil equivocarse en un signo, equivocarse en tomar mal una densidad, etc. Entonces pensamos que tenemos el modelo, pero estamos en una situación así como de equilibrio inestable. Para saber si lo hicimos bien, lo que se hace en el área es comparar con soluciones de referencia. Hay soluciones de referencia, como por ejemplo la del esferoide prolado, que está muy bien estudiado cómo es el scattering, y entonces nosotros tomamos esos valores, acá están representados por línea punteada verde, y después computamos cómo sería la dispersión debido al modelo que tenemos, que es el BEM acoplado. Acá es otra comparación, por ahí más precisa, porque acá ya intervienen 2 mallas. También nos da bien, dentro de todo nos da bien. Fíjense que el error en general está por abajo de 10 a la menos 2. Y bueno, una vez que supimos que esto estaba dando bien, porque lo comparamos con soluciones de referencia, lo aplicamos. Lo aplicamos a este ejemplar de merluza que estuvimos hablando todo el tiempo, que bueno, ellos en el gabinete de hidroacústica lo captura, lo aclimata, digamos, lo deja nadar unos días, después lo congela, y cuando llega a Mar del Plata le hacen la resonancia.
Una vez que hace la resonancia, ellos obtienen unos archivos tipo DICOM, y finalmente ellos, después de obtener ese archivo DICOM, extraen las partes de interés, los órganos de interés. A nosotros nos interesaba la superficie del cuerpo y la vejiga. Con eso nos dan unas mallas de triángulos, digamos. El sistema asociado es muy grande, tiene 40.000 incógnitas, que es una cosa muy, muy grande en memoria, son gigas y gigas. Las incógnitas, no el tamaño de la matriz, las incógnitas son gigas y gigas de memoria, si no me equivoco, y además son números complejos, entonces habría que multiplicarlo por 2, porque son parte real y parte imaginaria. Y bueno, entonces acá está cómo da la aplicación. Ahora voy a mostrar un diagrama polar. La idea es que uno va insonificando al pez en distintos ángulos. Y bueno, puede poner al pez, acá sería como la panza del pez, o la parte de arriba del pez. Y esta sería mirándolo al pez desde este plano, digamos. Mira, acá estaríamos mirándolo desde arriba, como si el barco estuviera a 90 grados, y entonces nosotros lo veríamos cómo pasa, digamos. Bueno, un poco para justificar y valorar esto del modelo acoplado, lo que hicimos fue comparar con hacerlo acoplado y no acoplado, y no vamos a entrar en detalle con estos gráficos, pero encontramos que para ángulos cercanos a cero era muy significativo hacer el modelo acoplado, mientras que para otros ángulos por ahí no estaba tan mal tomar la contribución separada y después sumada coherentemente. Bueno, acá están las dos vistas. Esta es una visión similar a la del submarino. Yo agregué el planeta que giraba alrededor del submarino, digamos, para que se entienda un poco este gráfico también. Cuando uno incide con sonido desde arriba, da una respuesta muy grande, aproximadamente menos 31 decibeles. Y en cambio, cuando uno incide desde un lateral, da una respuesta menor. Y bueno, da muy chica cuando uno incide desde esta incidencia, que en la literatura se llama end-on. Da alrededor de, bueno, no puedo ver por los controles de zoom, menos 62. Bueno, y después una validación final. Otra validación más. Esto es la misma merluza que estábamos hablando. Acá se puso un plano, que es un plano de corte. Entonces, en línea blanca se ve cómo estarían los cortes. La línea blanca más grande, digamos, la exterior, está representando el borde de la superficie del cuerpo, y la más chiquita estaría representando la vejiga. Entonces, de alguna manera, en este sector hay agua, la onda viene propagándose. Cuando interactúa, como la velocidad de sonido adentro del tejido y en el agua son muy similares, y las densidades también son muy similares, la onda se deforma apenas. Pero en cambio, cuando la interacción es entre la onda propagándose en el tejido y la vejiga, como bueno, ya les dije, la vejiga tiene, la velocidad de sonido en el agua es 1500, y la velocidad de sonido en el aire es aproximadamente 300, digámoslo, es 5 veces más. Entonces ahí sí hay una impedancia muy grande, y sobre todo la parte de la densidad. La densidad es 1 contra la densidad del aire, que también son 2 o 3 órdenes de magnitud. Entonces eso provoca que esta onda que viene propagándose, como encuentra una cosa muy diferente y penetra, porque estamos simulando que penetra, pero penetra muy poco. Y además se deforma así como se ve. Nosotros cuando hacemos esta cuenta, por cómo es la implementación, la manera de calcular la solución afuera y la de calcularla dentro del tejido y adentro de la vejiga es muy, muy diferente. Es como una cosa que lo recontra desarmamos, calculamos los coeficientes, y después la cuenta en sí cambia un montón. Por eso que de esto de continuidad también nos da un indicio de que el problema está bien implementado. Porque lo más común es que si vos te equivocaste en alguna cosita ínfima, acá te aparezca, por ejemplo, de un color diferente que en este otro sector.
Bueno, ya finalizando, gracias por escucharnos, ¿no? Pero bueno, el resumen es que desarrollamos las ecuaciones de scattering acoplado a un objeto, ideamos un método numérico que se llama Collocation BEM para la discretización de las ecuaciones, lo implementamos al método a cómputo en paralelo, lo aplicamos a la determinación del scattering de una especie autóctona de interés comercial que todos conocemos y comemos, que es la merluza. Y bueno, una solución de esta naturaleza no había sido aplicada anteriormente en acústica pesquera. Bueno, después acá una discusión de cuánto importa poner el aporte del cuerpo y acoplado o no acoplado. Esto es una cosa más técnica. Y bueno, un poco lo que queremos seguir haciendo, les digo, los problemas estos son muy intensivos, estamos interesados en hacer scattering de cardúmenes, para eso necesitamos mejores capacidades de computación y también mejores ingenierías como numéricas, porque tenemos que hacer la cuenta de manera más inteligente con métodos que se llaman acelerados. Y otra cosa que queremos hacer también es aplicar a problemas de estas mismas técnicas, también se pueden aplicar para problemas de propagación acústica, como las que conté al principio de todos, y bueno, estamos tratando de adaptarlos para poder aplicarlos a estos problemas, que si bien parecen distintos, están gobernados por la misma ecuación, entonces tienen muchas similitudes, y todo este trabajo de muchos años que venimos haciendo, creemos que podemos aprovecharlos para hacer un problema, una modelación de propagación en 3D. Y bueno, después estamos actualmente comparando con datos experimentales en colaboración con el INIDEP, el Gabinete de Hidroacústica. Bueno, el código una cosa también que es diferente, entiendo, a lo que hicieron los demás, es que nosotros lo tenemos liberado, el código de scattering del modelo BEM. Si quieren pueden entrar en la página de Mundo Labia, que fue quien además de hacer de todo en el trabajo, programó casi todo prácticamente, y está en el repositorio de él, github.com elavia. Bueno, y después acá dejo las referencias, no las voy a leer, pero bueno, esto no es un trabajo mío solo, obviamente, sino que hay un montón de personas involucradas dentro del departamento y también por fuera del departamento, y de alguna manera están reflejadas en esta historial de publicaciones que tenemos donde se ven los autores. Bueno, eso es todo, espero no haberme pasado de tiempo. Bueno, muchas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que hagan por el chat, o incluso si quieren contactarnos, pueden buscar en la página del UNIDEF, ahí está la información de contacto del grupo. Muchas gracias, Juan. Paso a algunas preguntas que aparecieron durante tu exposición. Acá quieren saber si tienen pensado interactuar con universidades que también tengan clúster para mejorar la capacidad de su laboratorio. Sí, gracias por la pregunta. Sí, es una de las líneas que estamos averiguando, de utilizar los sistemas de cómputo de rendimiento, de cómputo de alto rendimiento que hay en las universidades nacionales. De alguna manera lo estamos evaluando, pero también nos gusta desarrollar una capacidad autónoma propia dentro del departamento para para tener mayor control de las cosas, digamos, y bueno, y para tenerlo a disposición, porque lo tenemos a disposición, digamos, 24/7, como se dice ahora. Así que lo que sí nos interesa esto es un clúster muy chico, sí nos interesa escalarlos, digamos, tener los métodos bien puestos a punta con estos clústeres, y después tal vez unirnos a los sistemas de computación de alto rendimiento para hacer problemas grandes de verdad. ¿Está bien? Quiero decir, no sé, miles de peces o cosas así. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta es si tienen, si saben cuál sería el tamaño mínimo de los organismos acuáticos que se pueden detectar con este tipo de modelos o instrumentos.
y si la presencia de abundante materia orgánica en el agua puede interferir con las mediciones. Sí, como habíamos dicho anteriormente, todo depende del instrumento de medición con el cual vos insonificás. Si la frecuencia es muy grande, la longitud de onda es muy chiquita y entonces podés detectar microorganismos, por ejemplo, diatomeas o demás, y el grupo tiene muchos antecedentes en trabajos asociados a la detección de microorganismos. Nosotros, yo también participé de algunos de esos desarrollos, no es mi función, pero sí, se pueden hacer desde cosas chiquitas hasta cosas grandes, siempre y cuando tengas los instrumentos de medición apropiados. Los ingenieros que presentaron anteriormente, ellos hicieron desarrollos entiendo, en los 5 para procesar señales de 5 MHz, me parece. Corríjanme por el chat si me equivoco, por favor. Pero bueno, tenemos antecedentes en esto y sí se puede hacer, de hecho lo hacemos, pero bueno, para el tipo de modelación que estamos haciendo nos enfocamos en frecuencias de 38 kHz, que son, por ejemplo, longitudes de onda de 4 centímetros. Bien, y para finalizar, quieren saber si este modelo es directamente aplicable a un cardumen. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, de alguna manera, el problema del cardumen es que tendríamos muchos triángulos. A ver si puedo volver a... Nosotros cuando hacemos esto, de alguna manera, cuando uno trabaja en estos enfoques de malla, lo que uno hace es poner valores en triángulos. Entonces, de alguna manera, si yo este pez lo partiera por la mitad y quisiera simular la cabeza separada del cuerpo, tendría que modificar apenitas las ecuaciones, pero toda la maquinaria sería la misma, porque como esto está desagregado en pequeños triangulitos, entonces se aplicaría directamente a cardúmenes. El problema es que, bueno, fíjense que para un pez teníamos un tamaño de 40.000 incógnitas en variable compleja, entonces si queremos poner, no sé, miles de peces, entonces ahí tendríamos una limitación muy grande computacional. Si bien se puede hacer aceleraciones, que es lo que queremos hacer, la limitación computacional la vamos a tener siempre. Entonces, el modelo sí se aplica, pero bueno, necesitamos más computadora, digamos, más poder de cómputo, y también hacer una cuenta que se llama aceleración de manera más inteligentemente, que es lo que queremos hacer en este tiempo, digamos. Gracias por la pregunta. Bueno, agradecemos a Juan por su exposición y nos vemos en unos minutos con la siguiente presentación a cargo del ingeniero Norberto Dalmas y Giovanni. Muchas gracias.